las verán como repetidas, pero deseo mucho que quienes no son parte del codiseño puedan, puedan abrir justamente el espacio de diálogo, de debate en sus escuelas normales. La charla no tiene que ver con enseñar qué es la evaluación, ni cuáles son los tipos de evaluación, ni cómo tendríamos que calificar, porque todas y todos tenemos una experiencia. El simple hecho de ser docentes nos implica en el imaginario que sabemos hacer muy bien dos cosas: planificar y evaluar. Cuando menos esas dos, son muy inherentes a nuestro trabajo docente. No obstante, sabiendo que todos sabemos algo de planeación y de evaluación, independientemente que seamos pedagogos o que seamos de alguna otra disciplina, en áreas de economía didáctica, de alguna manera tenemos ciertos referentes. Me voy a valer, por supuesto, de esos referentes porque todas y todos justamente lo hemos hecho. Pero cuando se trata de un proyecto nacional de esta naturaleza, donde intentamos tener no un pensamiento único, pero la construcción de un pensamiento conjunto en torno a ciertos aspectos, en este caso, como es el diseño curricular, dentro del cual una parte sustantiva es la evaluación. No podemos irnos cada quien por la libre sin reconocer cuáles son los principios que sostienen los nuevos programas de estudio. En este caso, cómo se está pensando, cómo se ha pensado la evaluación a campo. Quiero convocarles a que tengamos algunos referentes básicos y a partir de ahí, por supuesto, cada uno podrá diversificar sus formas de evaluar, pero teniendo presentes que tenemos algunas orientaciones nacionales que están en el acuerdo secretarial. De eso irá un poco la charla. Por supuesto, me baso en que su propia experiencia permitirá un poco hilar las ideas que les he planteado y, por supuesto, también les convoco a que esto no se quede aquí. Nos merecemos quizás un taller o unas charlas con mayor profundidad, con mayor tiempo. Dentro del taller generalmente les dejamos unos casos. Como tenemos, entiendo, 1 hora y media, doctora Lili, yo quisiera que que pudiéramos hacer el esfuerzo, así natural como nos salga el esfuerzo de hacer el ejercicio que les propongo en 15 minutos. Así que ya lo conocerán. Generalmente lo hacemos en una media hora, 40 minutos cuando estamos en los talleres, pero estoy seguro que 15 minutos para ilustrar pueda ser muy bueno. Bien, les voy a pedir que me permitan compartir una pantalla. mm, Y les voy a pedir si me indican, no, este no es, perdonen. Am, a ver, ¿pueden ver mi pantalla? Una pantalla, a ver qué dice la evaluación en los planes de estudio. Sí, doctor, sí se ve. Bien, las primeras seguramente las reconocerán, sobre todo los equipos de codiseño. Entonces, nos parece muy importante, por eso puse el título de la evaluación en los planes 2022, más allá de nuestras experiencias, qué nos dice como referente, y me voy a ir eh, directamente a los ámbitos que quiero suscribir. La presentación se la dejo a la doctora Lili para que las comparta y un segundo que ya se trabó la máquina. Y tiene un poco, debo decir, tiene un poco que ver o un mucho que ver con retomar los acuerdos secretariales. Así que habrá voy a basarme en hacer la lectura de algunos conceptos. Perdón, perdón, mi gato también quiere aprender. Bueno, no es es negrito, pero no es de mala suerte, ¿de acuerdo? Esto para, a ver si está aquí. Sí, parece que sí. A ver si estoy bien. Bueno, lo primero que quisiera decirles es que
ayúdenme porque creo que se está trabando mi máquina. Ya, se puede ver ahí donde dice la evaluación 1.5, la evaluación del aprendizaje. Sí, doctor. Vale, entonces, miren, uno de los elementos, colegas, que les quiero compartir es que el acuerdo secretarial, más allá de nuestra experiencia, nos da algunas pautas que no excluye en absoluto, que no contradice nuestros espacios, sino que nos da un marco de enorme libertad precisamente para pensar la evaluación, la evaluación en los principios de cómo se han construido los planes y programas de estudio. Recordarán que los planes de estudio tienen que ver con una educación mucho más territorializada, una recuperación de un currículo que atiende las condiciones, las experiencias, las necesidades de las diferentes poblaciones a las que atendemos y donde sus saberes, también los saberes de la comunidad, juegan en la construcción de los planes de estudio, de los cursos, de las unidades de estudio. Por lo tanto, la evaluación no podría ser diferente a los principios en los que se ha construido. Si hablamos de un currículo que es más auténtico, que está más cercano que recupera lo que saben las personas, los que necesitan saber, las diferencias que hay en este México tan heterogéneo, la evaluación no tendría que ser restrictiva. Por lo tanto, yo quisiera de entrada que pudiéramos lograr tener muy presente este primer párrafo que en el acuerdo secretarial, en el numeral 1.5 dice que la evaluación en este plan y programas de estudio constituye un proceso, fíjense que no es un fin, sino un proceso de recolección de evidencias, pero evidencias no aisladas, sino evidencias integradoras, y que esto no nos sirve para dar una calificación. Por eso me detengo mucho en estas 4 líneas que son fundamentales para nosotros pensar nuestro diseño nuestro diseño de cursos, pero también nuestra acción docente ya en las aulas. Entonces, es un proceso de recolección de evidencias integradoras que nos ofrecen una lectura. Fíjense que no determina a los estudiantes, sino que nos ofrece una lectura de los rasgos del perfil de egreso que ha alcanzado el estudiante a nivel personal y, si hablamos de comunidad, de los niveles de alcance que han tenido también como grupo. Estas 4 líneas, en su sencillez, estriba una enorme, enorme profundidad porque nos plantea un cambio de que la evaluación no es la entrega de evidencias a cambio de una calificación. Es decir, no es el intercambio de que tú, estudiante, me das algo y yo te asigno una calificación. Lo que dice es que como proceso, y ustedes saben que como proceso podemos trastabillar, pero como proceso lo vamos mejorando como docentes y lo vamos mejorando. Si lo comunicamos correctamente, nuestros estudiantes permiten también ir haciendo replanteamientos para que en su proceso puedan tener una mejora de sus desempeños. Entonces, nada más esas 4 líneas me parece que son fundamentales tenerlas presentes para poder nosotros replantear o vislumbrar otros escenarios del diseño curricular, otras formas o nuevas formas, disruptivas formas, transgresoras formas, subversivas formas de evidencias que pueden trascender sin soslayar lo histórico, las evidencias cotidianas, nos da la pauta para poder ampliar las posibilidades de solicitar evidencias de aprendizaje. Entonces, suscribo, repito, un proceso de recolección de evidencias integradoras que nos pueden ofrecer una lectura sobre esos dominios de saber, que yo lo reduzco, digamos, sobre esos rasgos del perfil de egreso que ha alcanzado nuestro estudiantado como persona, Julio, y como colectivo, o como equipo, como grupo que participó de un semestre en particular. Entonces, el sentido de la evaluación en los planes de estudio implica, por lo tanto, procesos
donde nuestros jóvenes identifiquen los ámbitos que están alcanzando, por supuesto los vacíos que todavía tienen y los desempeños profesionales con los que se contrastan. Me gusta mucho decir que en estos planes de estudio, el fin el fin de nuestros planes de estudio 2022 no es la malla curricular. El fin de estos planes de estudio no son los cursos que lo constituyen. Tampoco el fin son los trayectos que forman a la malla curricular. Y tampoco el fin son las lecturas de los últimos 5 años, como indica el APA y otras sugerencias curriculares para que esté actualizado. Y uno de repente piensa, bueno, si nada de eso es el fin, entonces, ¿cuál es el fin de los planes de estudio? Y si tenemos claro cuál es el fin, entonces creo que nuestras propuestas pueden ser más asertivas. El fin de los planes de estudio es alcanzar el perfil de egreso, que es el gran acuerdo nacional que tiene cada una de las licenciaturas, que fue construida de manera colectiva con las miradas desde la diversidad, que trabajamos con la diversidad y que trabajamos para la diversidad. Si no perdemos de vista esta parte, entonces ya hemos ganado muchísimo, muchísimo camino. Así que el fin de los planes de estudio es que en 4 años 8 meses, 4.200 horas de estudio y más o menos 1.200 horas de práctica, nuestros jóvenes tienen que alcanzar esos rasgos que se constituyen en un contrato pedagógico, en un contrato social de que nuestros jóvenes cuando entran tienen el compromiso de hacer unas cosas y nosotros de llevarlos de ese lugar cero a un lugar más promisorio donde su vida ha trascendido porque 4.000 horas o más de 4.000 horas de estudio y 4 años nos permiten hacer muchísimas cosas para que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes puedan trascender la condición humana con la que llegaron hacia un destino más promisorio. Por eso es tan importante. Y por ello aparecen en este acuerdo secretarial dos aspectos, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. La evaluación formativa el esto, ustedes saben que ha sido todo un desafío en la educación en todos los niveles, desde las universidades, donde a menudo se les presta menos atención a los ámbitos de evaluación, más o menos se mantienen de manera tradicional, pero en educación básica y en la formación de docentes en las escuelas normales ha sido todo un desafío porque rompe muchísimos paradigmas y porque diluye las relaciones de poder del intercambio que se da entre un objeto que presenta una evidencia que nos entrega nuestros estudiantes y un intercambio por un número. Bueno, nada más ahí me podría quedar muchísimo tiempo, pero creo que es lo suficiente como para poder abrir el diálogo. Lo otro, la evaluación ha de ser integral. Es decir, tenemos presente que el acuerdo secretarial nos da estas pautas, que ha de ser integral y que en ese sentido también ha de ser colectiva o individualizada. Por eso constantemente hay evidencias o situaciones de aprendizaje donde nos movemos entre lo individual, lo colectivo, o de lo colectivo regresamos a lo individual, o en lo individual después nos integramos a construcción más colectiva. Otro elemento fundamental es que reconoce la diversidad. Eso creo que los planes de estudio lo estamos atendiendo, se están atendiendo muy bien en ese ámbito, pero de repente a partir de la diversidad nos olvidamos en la evaluación y volvemos a circunscribirlo a un pensamiento único o a solo algunos rasgos en las que pueden presentar las evidencias como, digamos, circunscribirlos en un pensamiento en el que todo mundo tendría que hacer la misma evidencia con las mismas características. Para evaluar integralmente es necesario, por lo tanto, diversificar los métodos y los procesos de aprendizaje. Y algo fundamental está un poco destacado un poco en negritas, estos elementos que me parecen importantes. No necesariamente se evalúan los resultados finales. Es fundamental en un proceso de formación formativa, de evaluación formativa, reconocer justamente las diversas trayectorias, los diversos caminos que utilizan nuestras y nuestros estudiantes para poder alcanzar los rasgos que nosotros pedimos. Por lo tanto, las evidencias de aprendizaje no solo es
lo que se me ocurre simplemente para dar una calificación, sino son evidencias que cobran más sentido y que son más desafiantes y que en las siguientes diapositivas les compartiré. Esto, lo que les estoy planteando es lo que está en el acuerdo secretarial. Por lo tanto, si bien a nuestros estudiantes el sentido de la evaluación en este marco permite propone que nuestros estudiantes puedan no reducir el intercambio de sus productos por un número, sino que les permita a ellos reflexionar sobre estos ámbitos y que se contrastan con los rasgos del perfil de egreso que requieren alcanzar, para nosotros como maestras y maestros la evaluación tendría que también ser formativa. Es decir, que los resultados que nos presenten nuestros estudiantes también nos permitan mostrar disposición y compromiso para modificar, para enriquecer, para diversificar nuestros procesos didácticos para aplicar a partir justamente de esos resultados. La SEP desde hace muchos años viene trabajando la evaluación formativa y la evaluación formativa pues tampoco es nueva ni es propia de la nueva escuela mexicana. Cuando menos tiene 30 años que se viene escribiendo sobre otra forma de no solo el intercambio de números por evidencias. Y quise retomar esta cita que tenemos en los documentos de la SEP. Les voy a facilitar los libros, probablemente ustedes también los tengan, donde nos dice que la evaluación desde el enfoque formativo responde a dos funciones. La primera es de carácter pedagógico y aquí fíjense que esto se ha tomado muchísimo en la nueva escuela mexicana. El carácter pedagógico no acreditativo y la segunda social, por supuesto, que es de acreditación. Bien, ah, algo que es fundamental para que entender por qué les pedimos ciertas evidencias y no otras, nos lo pone el numeral número 114 de la evaluación y la acreditación. Lo que nos dice es que nosotras, como comunidades de docentes, somos responsables de abrir el espacio al inicio del semestre para plantearles lo que se espera de ellos, cómo el curso y las evidencias que esto contribuyen al perfil de egreso y cómo será nuestro sistema de evaluación. Porque de la claridad que tengamos, las estudiantes y los docentes podrá evitarnos, por supuesto, muchos desaguisados, muchas situaciones tortuosas por no haber clarificado qué se esperaba en términos del perfil de egreso y, por supuesto, los caminos que son las rutas de aprendizaje y la evaluación que nos muestra las pautas de si se están acercando a ese horizonte planteado en el perfil de egreso de los cursos. Bueno, ah, hay una palabra clave o unas palabras clave en las que vamos a profundizar un poquito. Uno de esos elementos es, por supuesto, las evidencias y la otra son los criterios de desempeño que permiten determinar la viabilidad o el nivel de concreción de los estudiantes. Por eso seguramente desde hace 1 o 2 semestres nos han escuchado que de repente en nuestros cursos, hablo de todas las licenciaturas, nos encontramos de repente una reducción de solicitar muchas evidencias de aprendizaje, pero que a menudo aparecen con criterios muy superficiales o evidencias que no pareciera que tienen la significación suficiente para decirnos que algo se está concretando. No que no sean importantes, no sean bonitas, no que no estén bien pensadas, pero pareciera que algunas se desconectan de los niveles de concreción del perfil de egreso y estamos a menudo repitiendo las evidencias cotidianas tradicionales. Bueno, ciertamente nosotros planteamos, bueno, el acuerdo plantea que las evidencias solicitadas deben ser complejas, lo cual no significa necesariamente difíciles, pero complejas porque articulan una serie de elementos para poder concretarse y que eso permita la integralidad de los contenidos curriculares, no solo de un curso, sino de otros. Y bueno, el sentido es tener muy presente que nuestras evidencias o que cada evidencia enfatice algunos elementos de desempeños del perfil de egreso. No voy a leer todo, pero son algunas de las cosas que he querido destacar del acuerdo secretarial. Ah, ya les invitaría a que en los equipos de verdad no es ocioso
no es ocioso que en los equipos puedan abrir el diálogo, el debate, tanto en los equipos de codiseño, pero también en los equipos, en las academias del semestre, en este caso del cuarto semestre, en cada una de las escuelas normales. De la claridad que tengamos de este campo, yo creo que nos va a dar muchas pautas de actuación para hacer un ejercicio de la docencia, como también un ejercicio de la libertad para pensar en otros escenarios en los que podamos evaluar a nuestros estudiantes. Sé, desde luego, que históricamente la evaluación ha sido tomada como un elemento de coerción para que los estudiantes asistan a clase o para que los estudiantes no se porten mal, no se vayan de clase, para que entreguen las cosas, pero no se trata digamos, de seguir con esa mirada para quienes lo hacemos, de que la evaluación o la calificación es un elemento de coerción, sino es una posibilidad de enriquecimiento, una posibilidad de entender de qué va el currículo y por qué las maestras y maestros, diseñadores o responsables de los cursos nos plantean situaciones para poder nosotros alcanzar esos niveles esperados o esos territorios esperados. Saben que tenemos diferentes tipos de evidencias, de conocimiento, de producto y de desempeño. Muchas de las evidencias que nosotros nos encontramos en los diseños se siguen manteniendo a menudo en estas dos, en las evidencias de conocimiento y las evidencias de producto. Y pocas, a veces las menos, cuando menos, es que las evidencias son más de desempeño. Y aquí me voy a centrar un poquito más. Bueno, el Santos Guerra nos hablaba un poco de entre la calificación, y digamos el desempeño, o la intencionalidad, que mientras uno tiene que ver con medir, el otro tiene que ver con aprender. Mientras que uno implica simplemente la entrega de un número a un ejercicio de diálogo de cómo es que llego a ese número. No porque no vayamos a expresar su evaluación finalmente sumativa en un número, pero ese número está cargado de significación, está cargado de experiencias, que le dicen al estudiante justamente cómo ha sido su trabajo. Por tanto, la calificación final, expresada como número, es el proceso de todo un trayecto de trabajo de los 3 meses, de los 5 meses, de las 16, 18 semanas de trabajo o las que sean, pero es la expresión del esfuerzo, del trabajo, de la presentación de evidencias y de un cúmulo de experiencias, de aprendizaje significativas. Por eso el sentido no solo es el número, sino digamos, este diálogo que nos permita la reflexión para poder trascender los espacios, los vacíos que van detectando nuestras maestras y maestros, pero sobre todo aquellos que somos capaces ya de identificar en las propuestas profundas, digamos, significativas que planteamos como evidencias de aprendizaje o evidencias de desempeño. Hay una serie de elementos que marca la diferencia entre una forma de evaluar más o menos tradicional y una que nos interesa mucho, el sentido de comparar o diagnosticar o clasificar y comprender. Es decir, me parece que en el propio uso de un lenguaje que permita ir de manera natural asumiendo una evaluación mucho más formativa. Me voy a saltar ahora sí a cuestiones quizás más concretas. Las evidencias de aprendizaje. Nosotros les hemos planteado que hacemos en la de GESUM, el equipo hace una revisión y sistematización de las evidencias de las 18 licenciaturas. Y a menudo, desde luego lo digo de manera jocosa, permítanme el atrevimiento, de repente muchas se reducen a 3 o 4 evidencias que a menudo son solo escritas: las andamios cognitivos, las líneas de tiempo y los ensayos. Y dejamos otros de lado, otras que podrían expresar formas diferentes, no siempre escritas, del trabajo o del proceso de desempeño de las y los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí hicimos como una lista de muchas cosas: los portes, trípticos, resumen ciertamente, las autobiografías, panfletos, informes, esquemas que utilizamos mucho, desde luego, la lectura más, la del arte,
eh, programas de radio que son maravillosos, los periódicos murales, noticieros, los teatros guiñol, las obras, las representaciones, los documentales, los micrositios o blogs que desde hace algunos años algunos docentes empezaron a solicitar y que en el portafolio de evidencias también, por supuesto, aparece. Esta se ve muy mal. Discusión, debate, álbum, materiales didácticos, relatos pedagógicos, biografías, los diarios de campo, ¿no? En fin, hay muchas otras que tenemos por aquí. Bueno, ahora, quiero pasar un poco más a la parte más concreta que tiene que ver con cambios importantes en la cuestión de la evaluación. Y una de esas tiene que ver, sobre todo para los equipos de codiseño o para las grandes evidencias de las unidades, es importantísimo el sentido de retroalimentación para estimular cambios significativos en nuestros estudiantes. A menudo les decimos a nuestros equipos de codiseño que hay una tentación que tenemos todas y todos de poner, pues sobre todo cuando vamos iniciando el codiseño, de plantear evidencias de aprendizaje que pueden ser muy cotidianas. Es decir, tenemos la tentación casi de hacer la planeación de clase cotidiana y no tanto de plantearles como los puntos intermedios entre el inicio del curso y el horizonte de llegada. Seguramente me han escuchado decir que evidencias de aprendizaje que tendrían que plantearse en el codiseño tendrían que ser aquellas que no se resuelven en una clase o en dos clases, sino el sentido es que tengan ciertos criterios que permitan ser experiencias de aprendizaje más profundas y que tendrían que tener como más tiempo para desarrollarse. No lo hemos logrado del todo en todas las licenciaturas o en las licenciaturas. Creo que vamos avanzando muy bien de pasar de solicitar evidencias cotidianas a evidencias más desafiantes. Alguna vez les he dicho que una buena evidencia la hemos sintetizado con cuatro rasgos. Por un lado, que una buena evidencia, que genere buenas experiencias de aprendizaje, trabajo colaborativo, y sobre todo que pueda ser más trascendental, tendría que cubrir cuatro criterios. Tal vez aparece más adelante, pero me voy a adelantar a ello. Uno de los criterios es que cognitivamente sea desafiante, es decir, que las situaciones, las experiencias de aprendizaje que no son tan cotidianas, sino que son relevantes para alcanzar los rasgos del perfil de egreso, que nos den pauta de que se están acercando a esos rasgos, tendrían que tener, por un lado, que cognitivamente sean desafiantes, es decir, que les implique hacer un trabajo de comprensión, de reflexión, de desafío para poder resolver una problemática. Dos, que cognitivamente, perdón, una, cognitivamente desafiantes. Dos, emocionalmente apasionantes, solemos deducirlo, es decir, que sean emotivas, que provoque emociones por lo importante o la importancia que tienen las emociones en el aprendizaje. Tres, que contextualmente sean vinculantes, es decir, experiencias que pueden llevarse in situ, en campo, en el entorno familiar, comunitario o áulico o escolar, pero que se relacionen, digamos, con aspectos que conoce al grupo. Y cuatro, perdón, que resolublemente sean colaborativas. Entonces, regreso intentando que se nos quede un poco más en la memoria cuatro rasgos ya sin explicación: que cognitivamente sean desafiantes, que emocionalmente sean apasionantes, que contextualmente sean vinculantes y que resolublemente sean colaborativas. Si cumplen con esos rasgos, se darán cuenta que ya no todas las evidencias pasan ese tamiz. Eso no significa no tener estas evidencias más o menos cotidianas, como andamios cognitivos, líneas de tiempo, exposiciones de los estudiantes, etcétera. Pero aquellas grandes evidencias que nos dan pauta de qué tanto se están acercando al perfil de egreso tendrían que ser más profundas con rasgos como los que les he comentado. Por lo tanto, estas evidencias que son de mayor envergadura requieren mayor tiempo y ahí será importantísimo no el intercambio de esa evidencia profunda por un número, sino que exigirá de
todas, sobre todo de nuestra parte, una mayor inversión de tiempo para entender, entender los caminos que los llevaron a entregarnos esa experiencia. Por supuesto, retroalimentar, que esa retroalimentación permita justamente los procesos de reflexión en las y los estudiantes y que pueda estimular hacia cambios significativos de mejora de su desempeño. Voy a poner el siguiente ejemplo. eh, Espero que no sea burdo, pero me permite un poco explicarlo. Pienso que yo les pido al equipo de Rebeca, Marcela y Nayaira, o bueno, a los equipos que se organicen en equipos y les pido un ensayo. Y me entregan el ensayo y cuando yo lo reviso, pues me doy cuenta que el equipo de Rebeca, Marcela y Nayara, y esto lo que me entregan es que es un ensayo que bajaron de internet. Y entonces, ay, no sé si me ven en la pantalla, ¿no? Entonces, hay dos cosas. Si para mí el ensayo que propuse como una evidencia profunda, significativa, que me puede dar pauta de que ya escriben sus argumentos, de que están teniendo un pensamiento más o menos propio, de que están mejorando su escritura, sobre todo que están construyendo sus propios argumentos para explicar un fenómeno de la práctica, pero que por la razón que sea me entregaron un plagio, el esto hay dos cosas, decirles tienen cero porque tienen el plagio, que sería más o menos la práctica usual que tenemos, ¿no? Tradicional, tú me entregas un producto, yo te entrego una calificación. ¿De qué va la evaluación formativa? En un ejemplo, digamos, tan, eh, tan polarizado como el que le estoy haciendo. Bueno, pues yo llamo a Rebeca, a Marcela y a Nayara y les digo, oigan chicas, oigan jóvenes, ustedes han tenido en la clase un trabajo extraordinario, mira, fueron a tal escuela, hicieron estas planeaciones, su participación generalmente es muy buena. Este ensayo no les refleja. Sí, este escrito no lo refleja. Por lo tanto, como suelo decir, un poco de manera chusca, yo prefiero, jóvenes, llorar con todas las faltas de ortografía y su falta de citación y todos sus problemas de redacción, de sintaxis, pero yo quisiera escuchar sus ideas, lo que vivió en esa escuela en esos 3 días o lo que trabajó con tal comunidad. Entonces, jóvenes, ¿qué les parece si mejor les doy 2 días más? A lo mejor hicieron el plagio porque la tentación de que ya nada más tenían un día para entregar, pues pensaron que el profe no iba a darse cuenta. Damos cuenta de varias cosas con un ejercicio así. Por un lado, se dan cuenta que su docente lee lo que ustedes escriben, porque habemos docentes que pedimos ensayos y no leemos ninguno. Contamos el número de páginas y ponemos en la calificación, vemos la portada y la calificación, si tiene interlineado y medio APA y ya. ¿No? Entonces, el sentido es que esa evidencia, si es muy importante como una evidencia de desempeño, no lo dejemos al intercambio de la calificación. Así que Rebe, Marce, Nayara, pues tómense el fin de semana, me lo entregan el próximo lunes, pero entréguenme su trabajo, que eso es lo que a mí me interesa. No la simulación de un trabajo académico, sino la expresión de la experiencia que ustedes han vivido. Si es que es un ensayo o un material didáctico, lo que ustedes deseen. Creemos que ahí estriba mucho el sentido de la evaluación formativa, no en el intercambio de calificaciones. Perdón si el ejemplo es muy burdo, pero justamente a eso nos referimos. Las evidencias que son muy significativas para alcanzar el perfil de egreso no pueden tener como fin únicamente la calificación sin la posibilidad de mejorar, sin la posibilidad de replantearse, sin la posibilidad de identificar sobre todo los elementos que nos permitan reflexionar para poder nosotros replantear los trabajos. La propia investigación de eso se trata. Me equivoqué en la acción, la hipótesis que planteé estaba mal o no me salió bien el resultado de la intervención. ¿Y qué hace la investigación-acción? A diferencia de una mirada hipotética deductiva que arrastre el error hasta el final y se reporte el error, lo que hace es hacer los ajustes para poder mejorar hasta que salga bien. Así que este sentido de diálogo con el estudiantado y la posibilidad de realimentar los trabajos que son muy fuertes dentro de la formación, dentro del semestre, tendrían que tener ese tiempo de inversión que no es ocioso. De otra manera, como dice Einstein,
Si no, si hacemos siempre lo mismo, pues siempre tendremos los mismos resultados. Si yo simplemente les pongo 5 y el siguiente ensayo seguramente pondré 5 y algunos medio podrán intuir por dónde va para sacar un 6 o un 8, por decirlo de alguna manera, cuando el sentido profundo es desatorar los nudos que limitan la posibilidad de desarrollo. Si se percatan entonces, la evaluación como está planteado en los planes de estudio, no es un espacio que va al final, sino una posibilidad de una mejora continua. Por eso es continua, es permanente y está a lo largo de todo el proceso. Y hay muchas cosas que se evalúan, que se tienen que evaluar desde la entrada a clase, no hasta que terminamos una unidad. Bueno, voy a ir, si me permiten. Ustedes saben que hay todo un campo de evaluación auténtica, desde esta mirada constructivista, y yo solo les he querido poner como referente lo siguiente. Seguramente muchos de ustedes tienen muchos autores que hablan sobre evaluación. Por supuesto, tenemos los anglosajones, tenemos los francófonos, tenemos los latinoamericanos, tenemos los propios de la Secretaría y otros invitados. Entonces, vale la pena tener como referentes algunos de estos campos que no son nuevos, pero que muchos no nos hemos dado la oportunidad de experimentar. Esto permite entender la evaluación, esta llamada evaluación auténtica, algunos lo han criticado el término auténtico, pero que está muy ligada justamente a evaluar aspectos que son contextualizados. El esto, y que se tenían que resolver no solo en un sentido enciclopédico, sino con acciones que permitan generar profundas experiencias de aprendizaje que nos permitan trascender. Entonces, esta evaluación auténtica, ¿por qué se toca en este campo de lo que estamos haciendo en la nueva escuela mexicana y en la formación docente? Porque nuevamente atiende justamente los desempeños desde un marco de diversidad de estrategias. Por eso los planes de estudio, si ustedes lo han vivido, diversifica las propuestas curriculares, las propuestas pedagógicas docentes, porque diversifica, trasciende la clase magistral del monólogo, del discurso del docente más o menos tradicional, hacia otras formas de aprendizaje más activo. Por eso el trabajo en proyectos, el basado en casos, basado en problema, el aprendizaje en el servicio, en la colaboración, son elementos que ahora, digamos, permean todo el currículo. Si no están ahí por ornato, están ahí porque tienen armonía con el principio, con los principios del diseño curricular, por supuesto, con la lógica en la que se evalúa, y hay un elemento que no lo voy a abordar aquí, pero lo anuncio, que tiene que ver con las posibilidades de titulación. En los planes 2022 ya se tiene la oportunidad de titularse por el mismo trabajo hasta 3 personas y ya queda en el acuerdo secretarial, porque un trabajo que viene siendo con énfasis en la comunidad, el trabajo colaborativo en el desarrollo de contenidos curriculares no puede tener un fin individualista. Así que abrimos la posibilidad de que también la titulación pueda ser colaborativa. Tiene ahí ya sus rasgos, pero esa es la congruencia, la armonía curricular que hemos tratado de vertir. Por lo tanto, la evaluación no puede estar aislada. Entonces, quise compartirles otras diapositivas. ¿Cómo concretamos la evaluación en la vida cotidiana de la formación docente? Eh, Creo yo que un ejercicio de reflexión de nosotras, de nosotros como docentes, es precisamente un poco dar ese primer paso de una docencia reflexiva, de la reflexión sobre nuestra acción docente. Y esta narrativa que se titula El paso de la teoría a la práctica de la evaluación formativa del maestro Manuel Orlando, no sé si se alcanza a ver aquí, pero quise destacar algo de este texto. Dice el maestro, es decir, como se supone que somos docentes y debemos saber evaluar y tener un gran sustento de evaluación, es un tema que se ha quedado como tabú, como que lo hemos dejado un poco de lado, asumiendo que todo el mundo sabemos. Lo quise rescatar porque dice el maestro Manuel, mi intento por llevar a cabo una evaluación formativa se vio limitado. Además, por mis concepciones erróneas en torno a este concepto y por las discrepancias con otros docentes con relación a este tipo de evaluación. Me parece un acto muy generoso
muy ético del maestro o de todo docente que un día amanecemos y sabemos que ya no estamos disfrutando nuestra docencia y que reconocemos que algo nos ha hecho falta. ¿No? Es decir, a muchos fuimos enseñados en una construcción de relaciones de poder. Si tú eres el maestro, la maestra, tú lo debes saber todo. Si tú eres la maestra o el maestro, no puedes equivocarte. Si tú eres la maestra o el maestro, tienes que ser un ejemplo. En una idea de perfección de la persona, que no nos permite equivocarnos. Y me parece que cuando un docente dice, mira, yo sé cómo conducir la clase maravillosamente bien, pero no sé cómo armar equipos de trabajo colaborativo. No sé cómo se me sale de las manos el hacer debates donde los jóvenes me cuestionan y yo me enojo, ¿no? Porque me cuestionan, porque se han construido relaciones de poder desde hace 2 siglos. Y además, como suelo decir, son 2 siglos en lo que nos han dicho que el saber es poder y por lo tanto el maestro tiene que saber todo. Y en nuestra misericordia, pues históricamente, pues dosificábamos, le dábamos un poquito de nuestro saber a los jóvenes. Por eso el dictado, ¿qué era el dictado si no era la misericordia de darles un poquito de todo mi saber? Pero el poder estaba en mí. Todavía en las universidades encontramos colegas que dicen, ¿cómo les voy a enseñar todo a los estudiantes si estoy formando a mi siguiente competencia? Si soy médico, si les doy toda la información o todo mi conocimiento, estoy formando a mi competencia como médico o como químico o como arquitecto o como docente. Pero justo esta generosidad por compartir nos hace trascender a todos. Por eso me pareció muy importante este ejemplo que decía el maestro. O sea, debo reconocer de entrada que que no sabía que era la evaluación formativa y la otra, los conflictos que me genera con mis pares académicos, que unos no consideran que eso no es evaluación, otros consideran que si yo evalúo de manera formativa, mire, también tiene su gatito. Bueno, ya somos dos. Entonces, hay maestros que todavía consideran que si bajan la guardia hacia la evaluación formativa, como si fuera bajar la guardia, por eso la relación de poder, digo, es difícil, es algo con a lo que tenemos que confrontar, perdemos el poder sobre la clase. Horizontalizar nuestras relaciones es perder. Por eso todavía muchos pedimos que nos digan doctor o doctora, porque sentimos que eso nos pone justamente una relación de quién sabe más y quién sabe menos. Pero este currículo tiene algo maravilloso. Si bien es interdisciplinar, y esta licenciatura es el mejor ejemplo de interdisciplina. Dos, es interinstitucional, por eso de diversas escuelas normales lo están construyendo. Entonces es interdisciplinar, interinstitucional, es intercultural. Hay algo que me gusta y que casi poco aparece en los diseños curriculares. Es intergeneracional. Eso quiere decir que muchas maestras y maestros con muchos años de experiencia nos pueden enseñar muchísimas cosas, pero que una maestra novel, un maestro novel, también tiene algo que decir para enriquecer justamente nuestra mirada a quienes tenemos una trayectoria más o menos consolidada. Vale, me detuve un poco aquí porque la invitación es a que reflexionemos qué nos hace falta también como docentes para disfrutar más justamente nuestras prácticas. Entonces, algo de lo fundamental, y por eso lo traigo a colación, es que las evidencias de aprendizaje cobran muchísima fuerza si definimos los criterios de evaluación como un indicador, como un elemento sustantivo de mucha importancia para poder entender lo que la maestra Marcela espera de mí y yo poder entregarlo porque hace sentido para mí y porque eso le da la pauta para que ella nos oriente en alcanzar nuestro perfil de egreso. Pero si la maestra Marcela no pone criterios a la actividad de aprendizaje, entonces no tiene elementos para evaluarme de manera, digamos, numérica o cualitativa. Y voy a poner nuevamente otro ejemplo burdo. Le entrego mi ensayo a la maestra Angélica, porque nos pidió a todos un ensayo, y dice, bueno, Julio, pues tú tienes 8. Maestra, ¿por qué 8? Bueno, pues porque Nayara me entregó 10 cuartillas y tú nada más 8. Entre la del 10 es Nayara porque entregó 10 cuartillas. Maestra Angélica, pero usted nunca nos dijo cuántas cuartillas el ensayo.
¿no? Entonces, pienso en los elementos más superficiales que pienso en la extensión. Pero alguien dice es que, bueno, es que Nayara tiene 10 porque ella hizo 8 citas bien hechas. Y yo digo, maestra, pero yo hice 6, sí, pero ella hizo 10. Ah, bueno, pero es que, maestra, ¿usted dónde nos dijo que un criterio para evaluar mi trabajo era que mínimo eran 10 o cuando menos eran 10, por decirlo de alguna manera? Yo hice todas mis citas bien, pero nunca escribí un texto propio. Ah, es que eso no estaba en el criterio. Si no, nunca dijo que tuviéramos argumentos propios. ¿Qué quiero decir con este ejemplo burdo? Que si nosotros no definimos buenos criterios de evaluación, entonces no tenemos tampoco elementos para discriminar porque alguien tiene un mejor desempeño que otro. Por eso es tan importante los criterios. De manera chusca, solemos decir, como el maestro que dice, bueno, y tienes 9, ¿por qué? Porque no pusiste mi nombre en la portada. Y a veces estos criterios tan superficiales como son lo que le llamamos nosotros los criterios editoriales. ah, Cuando nosotros revisamos los cursos, quizás en la parte de evaluación, uno de los primeros criterios que revisamos es cuántos de las evidencias que se están solicitando tiene criterios editoriales. No que no se deban pedir criterios editoriales. Lo que nosotros les invitamos es que los criterios editoriales sea ya un elemento que por estar en educación superior queden en un apartado de orientaciones en la evaluación. Todo trabajo académico por ser de educación superior o todo trabajo académico solicitado en la licenciatura deberá tener lo que ustedes dicen, ¿no? La redacción, formato APA, interlineado, una serie de criterios editoriales. Pero cuando le pongamos criterios a la evidencia de aprendizaje, sean criterios de fondo, no criterios de forma. Ahí tenemos una buena oportunidad para poder clarificar lo que se espera de nuestros estudiantes y la argumentación de por qué eso es importante. Ah, vale, pues entonces, dos cositas que me parecen importantes en los criterios. Bueno, algunos criterios efectivos, como se plantean, que nos pueden ayudar. Una, que sean claros y que todo el mundo lo entendamos. Si lo que la maestra dice es que voy a calificar los que son buenos trabajos y los que no, la pregunta es qué significa, explique o defina buen trabajo, ¿no? Porque si no vamos a tener el primer problema. La otra, que sean de relevancia y alineación con los propósitos de aprendizaje. Ustedes han visto que con las licenciaturas trabajamos mucho en que la evidencia y los criterios respondan a los propósitos de aprendizaje. A veces el propósito, ah, permítanme un segundo. Perdón, a veces el propósito, ay carambas, ¿me escuchan? Sí. A veces el propósito eh, es, eh, tiene un menor impacto que la evidencia, es decir, la evidencia trasciende al propósito, cuando la evidencia tendría que ser justamente un acercamiento a alcanzar el propósito. O sea, ahí hay unos elementos que tenemos que trabajar de congruencia. La otra, el sentido de objetividad y consistencia precisamente para que no quede lugar a dudas de que ambas partes están conociendo de qué va y cómo esta evidencia no puede ser sustituida por otra diferente. Esto nos ayuda en el caso de en los equipos de codiseño, a que su trabajo, la labor que realizan en el codiseño, que es muy ardua académica, intelectualmente, no tenga en las maestras responsables de los cursos la tentación de decir, bueno, yo voy a cambiar el ensayo por un andamio cognitivo. A ver, es que no se trata de cambiar una evidencia por otra, se trata que si cambio una evidencia es porque tenga la consistencia que yo estoy planteando porque me permite, la estamos poniendo ahí como equipo, alcanzar una serie de rasgos del perfil de egreso. Así que cambiar un ensayo por un andamio cognitivo no le da la consistencia al intercambio. Algo que es muy importante y que a nosotros a menudo nos cuesta trabajo a algunos docentes, es justamente la capacidad que debe tener los criterios de adaptación a diferentes formas.
Es todo un desafío, desde luego, la enseñanza más personalizada, el aprendizaje más personalizado, pero creemos que podemos experimentar, vivirlo, documentar el sentido de darle flexibilidad para adaptarse a diferentes condiciones. Un espacio importante que a veces dejamos de lado es la posibilidad de que los criterios involucren los estudiantes en el proceso. Y miren que ese es uno de los primeros puentes que a mí me gusta pensarlo. Les recuerdo que yo también soy docente como ustedes y que los docentes me parece que a veces sentimos que perdemos autoridad si involucramos a los estudiantes en los procesos en los procesos de evaluación. Y creo yo que es una forma de que ellos mismos se comprometan, que le presten más atención a lo que van a realizar como experiencia formativa. Creo que eso nos puede ayudar mucho. El esto, y por supuesto, esta claridad en lo que Darmon, Linda Darmon Hallin se plantea como estándares de desempeño. Ah, y esto es de lo que más vamos haciendo. Los descriptores de ciertos niveles de logro a través de las rúbricas nos han ayudado mucho. Y por supuesto, está la otra posibilidad, que es la revisión y el ajuste de ciertos criterios periódicos, dependiendo de cómo nos ha ido en la experiencia de aprendizaje. Es decir, la docencia reflexiva no solo aplica para que nuestros estudiantes, sino para nosotros. De esa reflexión, de esta revisión y ajuste de criterios, atendemos uno de los elementos que están en el acuerdo secretarial, que dice que los resultados de la evaluación tendría que darnos a nosotros pauta para hacer replanteamientos pedagógicos en el desarrollo de contenidos curriculares. Bueno, ah, hasta aquí yo quisiera que hiciéramos un primer descanso. No es una charla teórica sobre evaluación, tiene algunos elementos, por supuesto, teóricos, pero voy a dejar de compartir un momento. Yo quisiera que tomáramos unos minutos para hacer algunos aportes o reflexiones. Entonces, la intención no es tanto una charla teórica, una conferencia sobre evaluación, sino cuáles son los marcos que nos dan los planes de estudio 2022 para hacer un ejercicio de la docencia en libertad, para ayudar a trascender esta cotidianeidad o este tradicionalismo en algunas evidencias por otras que nos den pauta. Los trabajos escritos suele ser una forma en la que terminamos siempre haciendo la evaluación, pero hay otras formas de expresarlo, y creo yo que nos deberíamos dar la oportunidad de justamente diversificar las evidencias de aprendizaje. Bien, si les parece, doctora Lili, podemos tomar unos minutos y después hacemos la segunda parte de los proyectos que están en el campo de la evaluación también. Sí, doctor, claro. Pues si tuvieran algún aporte, sobre todo, pues no tanto equipos de diseño, desde luego, como quienes van a ser responsables de los cursos. Gracias, doctor. Pues bueno, a mí me gustaría retomar un par de cosas que usted nos dijo. Fíjese que esta parte de la evaluación de los procesos generalmente no queda asentada en el curso como tal, ¿no? Casi siempre nos vamos por poner los criterios quizás de logro. Y bueno, me parece que si aquí estamos personas que tenemos, ah, que tenemos, déjeme ver, un micrófono. Así, si estamos personas que estamos trabajando en el codiseño, quizás pudiéramos en el apartado de las recomendaciones para la evaluación, Ujú. pues poner esta parte de reflexiva, ¿no? Es decir, que aunque haya ahí algunos criterios que nos dan este porcentaje para la evaluación, pues la importancia de fijarse en que pueda haber oportunidad de evaluar los procesos. Y otra cosa que usted nos comentaba es esto de la plática entre las academias, ¿no? Porque ahí en realidad es donde se contextualiza la evaluación, ya que, bueno, pues los cursos tienen una propuesta, pero muchas veces se pueden hacer, pues esto, algunos ajustes de acuerdo a la vinculación que hay entre los contenidos del propio semestre.
Y bueno, pues esto y no olvidar también la parte de que cuando estamos construyendo cursos, a veces nos gana esa inquietud por incluir los andamios que usted le llama, ¿no? Esquemas, infografías, no sé, cuestionarios que hemos estado acostumbrados a evaluar con ello, pero bueno, no se quita como andamio de aprendizaje, como algo que se trabaja en el curso, pero sí evitar incluirlos, ¿verdad?, en el apartado como tal de las evidencias de evaluación porque, bueno, pues a veces son cosas que se resuelven, aunque puedan ser cognitivamente desafiantes, pues son de una sesión de clase, ¿no? Entonces, bueno, pues Ujú. ver que podamos establecer esos cuatro criterios que usted nos decía, no nada más uno de ellos. Y bueno, pues veo por aquí la mano levantada de la maestra Pili. Adelante, maestra Pili. Buenos días. Bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención de lo que comenta el doctor Julio es sobre las emociones y la evaluación. Y yo creo que el hecho de ser maestro, por supuesto, te acerca a muchas cuestiones humanas que a veces se viven con los alumnos, situaciones que se dan por sus propias condiciones. Sin embargo, bueno, creo que es un punto que hay que tener como mucho cuidado porque tampoco podemos nada más, pues estar acudiendo a las emociones. Tiene que ser como una prioridad los saberes que ellos puedan lograr, los saberes y las capacidades que van adquiriendo sus habilidades. Luego hay chicos que, bueno, son jóvenes, están conscientes, les puede ganar justamente esas emociones o entrar en crisis, sobre todo porque poblaciones que se sienten muy vulnerables en algunas situaciones, necesidad de poder orientar hacia dónde y cómo manifestar esa emoción propia que puede salir desde el gusto por la práctica docente, por lo que desempeñan, por lo emotivo que es su trabajo, tratado con cuidado. Entonces, creativas, pero que no desborden o que no manifestar, que puedan eh, Sí. de una manera creativa que tenga salida, pero que no los lleve a una crisis. Gracias. Gracias, maestra Pili. Se entrecortó un poco, pero creo que alcanzamos a identificar la esencia. Yo quisiera mm, dos cositas. Una, no confundir que digamos, el incluir, cuando yo hablo de que las evidencias deberían ser emocionalmente apasionantes, es justamente que les generen justamente diferentes emociones, porque ustedes saben que el aprendizaje está ligado a la emoción. Si alguien sabe de eso, son ustedes. Pero no confundir la manipulación emocional. Lo que yo he recuperado de los docentes de Julio, eso es difícil porque es complicado porque entonces los jóvenes se valen de sus emociones para manipularnos y no hacer trabajo. Por lo tanto, yo digo, miren, pues su trabajo, ¿quién estaba aquí? Rebe. A ver, Rebeca, usted tiene 8. Ay, pero tiene un gatito negro. 9 porque tiene gatito negro como el del profe, ¿no? Esa es una manipulación de la emoción. Ah, es que, maestro, es que yo sufro mucho porque están matando a las orcas en el Japón. Ah, porque tiene muchas emociones con los animales, un punto extra. Ese es parte, digamos, donde esto, donde se obtura demasiado el sentido de la emoción como manipulación del estudiante o del estudiantado hasta los docentes. Eso es algo que cotidianamente lo revisamos.
De hecho, algunos docentes que son más reacios o reacias a estos cambios es cuando dicen, es que cuando tú lo planteas en ese sentido, los jóvenes tratan de manipularte. Se lo entrego mañana porque me siento hoy muy deprimida. Entonces es una manipulación de la emoción para eso. Cuando hablamos de actividades emocionalmente apasionantes, voy a poner este ejemplo, tal vez me hayan escuchado, pero lo tengo como muy, creo yo, muy trabajado, que en lugar de hacer una revisión de cuestiones de género y que me hagan un ensayo, para que sea emocionalmente apasionante, pues es mejor, bueno, mi sugerencia o una sugerencia es, a ver, Arsenio, Azucena, Ana, como equipo, se organizan en equipos, la clase la organizamos en equipo y el equipo de estos tres jóvenes lo que van a hacer es saquen diferente literatura sobre los conceptos de género. Y sobre esos conceptos me van a hacer una breve entrevista, unas 5 preguntas para una entrevista. Así que se organizan ustedes 4 o en equipos de 4 y lo que van a hacer es que durante esta semana van a ir a entrevistar a sus abuelitas, quienes tienen, o a sus mamás, para que con esos elementos que ustedes sacaron de diferentes fuentes y que hicieron su pequeño cuestionario o encuesta o entrevista, vayan, platiquen con ellas y las graban. Y de ese diálogo que tengan con sus 4 mamás o 5 mamás, el próximo viernes va a haber una mesa sobre género. Es decir, cuando hablo de emociones, no es si me siento triste o no, sino una actividad que me exponga a que sea más significativa porque ya tomé la teórico, ya hice la actividad práctica de hacer unas preguntas, quizás con revisión de la maestra Pili, pero el sentido de emocionalmente apasionante es ir a trabajar, a escuchar, a reencontrarme con la abuela, y después regresar a la clase con elementos que ya tengo de la teoría y con elementos que me hicieron reencontrarme con una abuela que no me había contado de cómo vivían las abuelas el sentido de género en su tiempo o con la mamá. Tengo muy bien trabajado, yo trabajo migración, una línea de investigación mía es la migración y uno de los trabajos que yo les hago es, que les pido a las y los estudiantes desde hace años es que quienes tienen parientes migrantes en Estados Unidos les hagan una entrevista a partir de cosas que revisamos. Perdón el ejemplo, pero me ayuda. ¿Saben qué me he encontrado con jóvenes que dicen, mi padre fue migrante y jamás habíamos hablado de cómo sufría la migración, la discriminación, porque trabajamos discriminación, salud, condiciones de pobreza, condiciones de discriminación, en fin, y jóvenes que se han reencontrado con sus padres derivado de una experiencia en la que pude haber yo hecho un examen teórico sobre migración o teorías de la migración, pero la migración o el fenómeno desde el primer momento en el que todos podemos estar convocados, que tiene que ver con lo emocional. A eso es a lo que me refiero. Y lo otro que dice la maestra Pili, siempre está latente esa frontera entre si yo empiezo a abordar las emociones, cabe la posibilidad de que los jóvenes al rato me manipulen para que yo les ponga una mejor calificación o porque les dé más permisos para entregar después, etcétera. Ah, y eso, me voy a la tercer elemento de docentes que nos dicen, Julio, este es un riesgo porque entonces se puede banalizar todo el trabajo y entonces no tiene rigor. Es un hedonismo curricular, es decir, pues ahí nos la llevamos como sea, cada quien que entregue como quiera, porque tienen emociones encontradas, estrés, frustración, y a alguien se le murió su perrito y también por eso no entrega, y entonces este currículo pues se hace cualquier cosa. Y no, este currículo es de muchísimo rigor académico, pero lo académico no soslaya ni el contexto ni soslaya las emociones. Y sé que es un terreno un poco minado, lo sé, maestra Pili, pero tenemos, quienes no lo hemos hecho, me parece que nos merecemos ir experimentando la posibilidad y cada quien va a ir flexibilizando hasta qué nivel puede trabajar la parte emotiva en la medida en que no va perdiendo de vista, por supuesto, el rigor académico entendido como las experiencias de aprendizaje que no solo son hedonistas para hacerse feliz, sino que les ayuden a trascender su propia condición con la que llegaron. Y cierro con lo que decía la maestra Lili. La cuestión no es el sentido del andamio cognitivo no es quitarlos, pero a veces dejamos el andamio cognitivo como fin
Y el andamio cognitivo no es fin, colegas. El andamio cognitivo es medio. Entonces, cuando alguien dice, me entregas un andamio cognitivo, en Jalisco, la maestra Marilena, que tal vez me escuchó decirlo, estuve el viernes en Jalisco, si el problema no es el andamio cognitivo. El andamio cognitivo es una metáfora de los andamios que utilizan los pintores o los maestros albañiles. Y les preguntaba en mis talleres es, ¿para qué un maestro albañil o un pintor pone un andamio cognitivo? Ya entrega, va al andamio, pone el andamio y va y me cobra a la casa, oiga, ya le puse aquí el andamio. ¿Para eso es que pone el andamio, para ir a cobrar? ¿O para qué es un andamio? En general, bueno, lamentablemente la pantalla nos limita la interacción. ¿Para qué ponemos un andamio? Para llegar más alto. El maestro pintor pone un andamio fuera de mi casa para llegar al segundo o al tercer piso o al edificio para llegar más alto. Y nosotros estamos solicitando el andamio como fin. Es decir, solicitar el andamio sería bueno, es bueno como medio, pero tendría que pasar algo con el andamio, porque si ese andamio no se utiliza más que para llenar los campos, solo llegamos al primer elemento que está justamente en los criterios de evaluación, que es una cuestión nada más de un elemento, una evidencia de conocimiento. Lo podríamos convertir en un elemento de desempeño si algo se hace con ese andamio. Y como suelo decir, además, el problema con los andamios es que todos los que pedimos en educación ya están hechos, colegas. Pedimos un andamio de las diferencias entre las corrientes pedagógicas. Pedimos un andamio entre 3 o 4 autores. Y ya están hechas en Internet. La tentación de los jóvenes de hacerlo o sacarlo ya hasta en una diapositiva, porque además hay sitios que ya tienen las diapositivas, pues es mucha. Pero quizás si no lo vemos como fin, sino como medio, podríamos hacer cosas más trascendentales. A partir del andamio, los debates para asegurar que pudiera hacerse. Bueno, ya me extendí, pero espero que haya hecho sentido. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, no sé si guste comentarnos lo de proyecto integrador para poder avanzar. Muchas Sí. gracias. Gracias, maestra Lili. Ahora, esta charla no se cierra, desde luego. Esta charla solo tiene el sentido de provocar que como equipos o como colectivos en las escuelas normales nos reunamos a profundizar al respecto. Si desean apoyos teóricos, les comparto, hay una serie de autores que nos pueden, por supuesto, ayudar para darle mayor sustento. Esto, pero ¿dónde vamos a poder ver el cambio? En estas pequeñas acciones que vayamos haciendo para trascender la solicitud de evidencias sencillas, hacia evidencias más complejas y más trascendentales con estos rasgos. La maestra Rebe y después abordamos lo de proyectos. Adelante, maestra Rebe. Sí, muchas gracias, maestro. Este, una de las cuestiones que genera, pues, duda, debate, incertidumbre, es precisamente estas consideraciones del 50% de evaluación y el otro 50% al proyecto integrador, ¿no? A veces genera duda porque se menciona que es mucho el porcentaje para una condición de trabajo en el que a veces pues se comparte la idea y la emoción de que no se ve reflejado lo que siempre hemos comentado, ¿no? La condición del maestro en relación al curso. Entonces, en estas cuestiones del 50% y el 50%, ¿cuál sería pues la noción de argumento en cuanto a la formación de los chicos? ¿Qué tan importante es esto del 50 y el 50%? Desde el argumento, más allá a lo mejor de lo normativo que dice el anexo 8, ¿no? O que dice la Ujú. cuestión de control escolar, pero por lo que se plantea a veces en mi institución, sí se menciona que es como que mucho el porcentaje, ¿no? Entonces, obviamente la academia tiene la decisión a lo mejor de hacer un porcentaje, de decidir un porcentaje menos, pero esto puede ser válido, se puede modificar. ¿Cuáles serían esos argumentos? Porfa. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, maestra Rebe. Y aprovecho para decirle que sí les acompaño en México. Ya después nos ponemos de acuerdo de su invitación a la escuela normal. Ya, sí, sí les acompaño. Bueno, dos cositas. Tiene que ver, de hecho, vienen las diapositivas del proyecto integrador, pero les comparto justamente que el propio acuerdo secretarial, sobre todo para quienes no están en el codiseño, quienes sí lo están, lo tienen como muy presente el acuerdo, nos habla de que la evaluación tiene dos porcentajes. De hecho, me voy a ir a la diapositiva porque aquí mismo lo aparece y ya me permitirá dialogarles. Dice de la evidencia integradora al proyecto integrador. Y ahí creo que yo puedo responder. Dice, me voy a ir a la siguiente. El acuerdo secretarial habla para que tengan ustedes una base para responder, que al término de cada curso se incorporará una evidencia integradora o un proyecto integrador desarrollada por el estudiantado de manera individual o colectiva en equipos como parte del aprendizaje colaborativo. En fin, una serie de cosas. Se sugiere, esto es muy importante, ¿no? Por eso lo subrayo, se sugiere, no es una obligación, que la evidencia integral, la evidencia final sea un proyecto integrador del semestre. Bien, que permite evidenciar una serie de cuestiones, formación holística, en fin, y que se trabaje en academia con diversos cursos, ¿vale? Bueno. Primero, me voy a regresar porque necesito verles, me gusta verles. Primero, quisiera clarificar que la evidencia integradora es la parte con la que se concreta el curso. Es decir, la evidencia integradora es una obligación porque el 50% son las unidades de aprendizaje y la evidencia integradora es el otro 50%. Esa es una obligación de todo curso. El proyecto integrador es una aspiración. Perdón ahí por la rima, pero tiene que ver, de hecho, la rima es una estrategia para recordarlo. El, el esto, la evidencia es una obligación, el proyecto integrador es una aspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da la pauta para que con dos maestras, con dos colegas que nos pongamos de acuerdo, en lugar de pedirle, en lugar de pedirle a un joven 8 evidencias integradoras por semestre porque llevan 8 cursos y entonces pues la maestra María de los Ángeles pide la suya, el maestro Héctor la suya, el maestro Jesús, la maestra Ruth, cada quien pide la suya. Esos pobres jóvenes van a tener que trabajar 8 evidencias finales, que en el fondo son pequeños proyectos pero individuales. La aspiración, como dice el acuerdo secretarial, ¿por qué decimos el proyecto integrador es una aspiración? Porque con dos, si me pongo de acuerdo con el maestro Juan Carlos y yo, dice Juan Carlos, mira, tú y yo nos llevamos bien, no somos los de tiempo completo. ¿Por qué en lugar de pedirles tú la tuya y la mía, por qué no les pedimos una sola? Limitamos la saturación de los jóvenes y también, por supuesto, se favorece que yo no, como docente, no tenga que evaluar tantas evidencias integradoras. Es decir, de entrada, el propio entorno permite, me parece, una mejor atención al ser un trabajo colaborativo. Bueno, esa es lo primero que quisiera clarificar. Evidencia integradora, se cierra el curso. Proyecto integrador es una aspiración para poco a poco más docentes ir haciendo, sumándonos a evaluar el semestre con un solo proyecto. Si no se pueden unirse todos los docentes del semestre, con 2 que empiecen está bien, 3 se sumarán, 4 ¿no? Ideal es que todo el semestre más o menos se evaluara y quiero decirles que esto no es como un consejo, esto es porque lo hemos visto, yo he estado en los espacios donde se presentan los proyectos integradores por semestre y tienen escuelas normales, sin haber hablado del plan 2022 ni del 2018, ya venían trabajando en ese proyecto integrador desde hace muchos años. Entonces, ni es nuevo ni es un experimento, es algo con el que podemos perfectamente trabajar y eso es parte de las disrupciones, de los replanteamientos o desplazamientos que estamos haciendo que podemos hacer como academias. Confiar en que un proyecto nos puede dar nos puede reflejar muchas bondades del perfil de egreso que están alcanzando los jóvenes. Bueno, me voy a ir a la que sigue. Bueno, ahí está el acuerdo secretarial. Ahora, esta suma, como ustedes saben, la suma de las unidades de aprendizaje es el 50% y la evidencia o proyecto integrador es el otro 50%, lo cual nos da 100.
¿Cuáles son los argumentos? Cuando menos en los equipos de codiseño, desde el plan 2018 lo veníamos trabajando, en el plan 2022 también, pero para toda la comunidad que quizás no tenga la fundamentación es la siguiente. En las universidades se trabaja por promedios, ustedes saben. Pienso una universidad eh, para que un joven no se vaya a examen final, el curso está dividido en 3 unidades. Entonces, pienso que el Arsenio saca 10 en la primera unidad y 10 en la segunda unidad. Ya tiene 20. Como son 3 unidades, tengo que sacar el promedio. Así que si Arsenio dice, mira, yo pasé en febrero, pasé con 10 y en mayo pasé con 10, ya no voy a la escuela. No me interesa hacer el último examen. ¿Por qué? Porque mi promedio ya es 6. Esa situación la estuvieron viviendo o la estuvieron pulsando muchas escuelas normales y nos decían que para que eso no sucediera, tendríamos que impulsar o estimular que los jóvenes no dejaran de estudiar hasta el cierre del semestre, sobre todo justamente porque en muchos se van a prácticas profesionales. Entonces, para no caer en la comodidad del promedio, de que con 2 unidades que yo resuelva ya aprobé el semestre y si quiero ya nada más me presento, pero ya no hago nada, entonces fue que se planteó que aún teniendo 10 en las 2 unidades, no había completado el semestre. Eso le permitiría que aunque hubiera sacado hasta mayo muy buenos desempeños, no dejar de trabajar, digamos, el resto del semestre. Así que la propuesta, que no fue de la de GESPE en ese entonces ni de la de GESUM, es que hiciéramos ese ejercicio, que se planteara que el 50% fueran las unidades y una evidencia final. ¿Cuál es el problema que yo veo, maestra Rebe? No, no problema, yo lo planteo como desafío, que veo en decir que es mucho el porcentaje, porque primero lo que hemos visto, y eso sí lo he pulsado en todo el país, es que la evidencia integradora es una actividad cotidiana que hacen la última semana, y esa no es la esencia de la evidencia integradora. Si la ven como una actividad a entregar más, no pierde todo el sentido de evidencia. La evidencia integradora es en sí mismo un pequeño o un proyecto más personal que desarrollan los jóvenes, que puede ser desde el inicio del semestre o a mitad del semestre. No se explicita en qué momento, precisamente por la diversidad que prevalece en las escuelas normales, pero la evidencia integradora tiene ese peso para que justamente ustedes como docentes o nosotros como docentes definamos qué elemento puede aglutinar el trabajo de ello. Así que no es una actividad extra para cerrar el semestre. Eh, lo mismo pienso en una narrativa pedagógica, un poco como lo que trabaja la maestra Pili. La narrativa pedagógica no sería unidad 1 X, unidad 2 Y y unidad 3 narrativa pedagógica, perdón, no unidad 3 sino una narrativa pedagógica desde inicio, sino la narrativa pedagógica tendría que ser la evidencia integradora, pero que se trabaja desde la primera semana o la primera jornada de prácticas. Así la evidencia integradora es un trabajo que se da a lo largo del semestre o cuando menos medio semestre. Ese sería por eso es que tiene digamos, cobró ese peso en la parte como argumentativa, cualitativa y que no se explica en el acuerdo secretarial, tiene que ver justamente con ello. Integradora, precisamente, se presenta un poco al final porque recupera los elementos de todo el semestre o de las 2 unidades previas. Pero nos hemos encontrado con evidencias integradoras, que la evidencia integradora es la exposición de un tema. Es decir, no recupera las temas anteriores, sino la exposición de un tema. En algunos, la evidencia integradora es un ensayo, en otros, la evidencia integradora vuelve a ser un mapa conceptual. Es decir, creo que en algunos casos no hemos alcanzado a sacarle el provecho digamos, en el que está anclado la evidencia integradora. El esto, a partir de ahí, lo que hoy tenemos en el acuerdo secretarial está así la evaluación, pero las normas se revisan cada año. Cambiarlas, no sé en otras licenciaturas, esta es la única licenciatura que constantemente me preguntan que si eso se puede modificar. En ninguna otra, miren, tenemos 18, en otras, no sé si lo cambian o no, pero no surge este tema. El esto, más bien nos piden apoyar con los proyectos, pero en teoría,
o no en teoría, como están en el acuerdo secretarial, así va. Pero si ustedes quisieran impulsar un debate nacional, por supuesto que de eso se trata, estos acuerdos. Por lo pronto son lineamientos, pero seguramente se puede hacer o trascender como lo hemos hecho con otros aspectos. Eh, no sé, este marco me permite ahora compartirles por qué el proyecto integrador, si me permite. Ya teniendo un poco el marco conceptual del acuerdo secretarial, el sentido, es que esta imagen la han visto mucho, pero es que nos ayuda mucho a explicar en una imagen cuál es el sentido del proyecto integrador. La evidencia integradora está mal planteado. Bueno, la evidencia integradora es que cada curso pida una evidencia, 2, 3, 4, 5, las que sean, ¿no? Tenemos muchas evidencias integradoras. Eso es muy abrumador para los estudiantes y es abrumador para nosotros como docentes, porque si tengo 30 estudiantes, pues tengo que estar a trabajar 30 evidencias integradoras. O tengo que evaluar 30 evidencias. El sentido es precisamente que si nos ponemos de acuerdo, aquí aparecen todos los docentes, pero yo digo, con dos que nos pongamos de acuerdo. A lo mejor el de prácticas puede ser, que naturalmente casi siempre es el de prácticas, y quizás yo me llevo bien con la maestra de desarrollo del lenguaje. Bueno, oye, pues si nosotros dos nos llevamos bien o tenemos tiempo o nos empalmamos, tenemos una visión más o menos común, poder hacer poder pedirles a los jóvenes un pequeño proyecto que desarrollen a lo largo del semestre y que con ese los evaluamos tú y yo, ¿no? Si alguien más dice, "No, oigan, yo también, perdón lo coloquial, yo también le entro, a mí también me interesa desde los enfoques de los programas de educación primaria y secundaria, yo también me sumo. Ah, vale, pues entonces ya somos tres. Esos jóvenes, en lugar de entregar 9 evidencias, van a entregar ya nada más 5 evidencias, ¿no? Y su proyecto integrado, donde 3 docentes le vamos a acompañar. Bien, ese es el principio de darle vida a todo el acuerdo secretarial, no al reglamento de evaluación, sino a todo el acuerdo secretarial que habla de un regreso a la comunidad. Es decir, no tendría que ser desafiante porque los jóvenes van y hacen diagnósticos siempre. Y una de las quejas que tenemos de las directoras, de los directores, ya estamos casi cerrando, de las directoras y directores es que dicen, Julio, mira, yo soy el maestro Luis Antonio y estoy cansado de que los jóvenes de esta normal vengan aquí a hacerme una entrevista. Todos los semestres me entrevistan que porque yo soy el mejor maestro, el que tengo muy buena reputación. Pero estoy cansado y ya no quiero dar entrevistas porque por años les doy una entrevista y hoy es el día en que no sé qué hacen con mi entrevista. Entonces ahí hay una falta de compromiso ético de simplemente utilizar a las instituciones con su valor de uso porque me dan información, pero nunca tengo el regreso a la institución. Tenemos escuelas que nos dicen no más jóvenes de prácticas aquí, porque aquí vienen, hacen y deshacen y después se van y nosotros no sabemos qué pasa. Es importante, si yo ya obtuve información de una fuente, sea una persona como el maestro Luis o una institución como un USAER en una comunidad, es regresar éticamente a esa escuela y decirle, maestra, de nuestro trabajo de investigación, de la escuela normal, estos son lo que encontramos. Por si les sirve a ustedes, esto encontramos en las madres de familia o en los niños o en la evaluación o lo que vimos de los docentes o de la infraestructura, no lo sé. Si además de eso, en algunos casos puedan permitir charlas con los papás, dependiendo el tema que estén trabajando, o tallercitos con los maestros sobre género o inclusión o diseño universal de aprendizaje, entonces es un trabajo que no solo se queda en una evidencia o un proyecto que se entrega de una última semana, un último día, sino que tiene un proceso de acción en la comunidad, de reflexión para la persona y de replanteamiento para siempre estar en una espiral de mejora. Bueno, pues ese es el sentido. Voy a terminar entonces la charla. Todo mundo sabemos todo mundo sabemos de qué va el proyecto, digamos que es un proyecto y todo mundo hemos trabajado proyectos, estoy seguro. Es decir, eso no, el problema no es si no sabemos trabajar con proyectos, que educación básica saben que es parte de su cotidianeidad. Pero nosotros tenemos dos desafíos. Como somos docentes, pensamos que todo proyecto debe ser proyecto de intervención y eso ya genera un problema. Porque no nos salimos de pensar en qué proyecto es de intervención
y ya, ¿no? Otro desafío es que no consideramos la etapa de formación del estudiantado. Les pedimos proyectos que tendrían que ser para octavo semestre cuando apenas estamos en segundo o en tercero, por su densidad, por su fundamentación, por su capacidad, digamos, de organizar diferentes cosas para concretarlo en una idea muy clara. Y me voy aquí, a la parte que me interesa mucho. Los desafíos están aquí, perdóname. Ah, el desafío, aquí ya tengo la diapositiva. El desafío es para nosotros, compañeras, compañeros. El desafío del planteamiento de un proyecto integrador colaborativo es la capacidad que tienen los equipos de las escuelas normales para corresponsabilizarse del proyecto. Porque si el proyecto lo plantea nada más la maestra Pili, pues entonces los otros 8 maestros o los 5 la vamos a dejar que ella se responsabilice del proyecto. Y si no nos gusta el proyecto, después no vamos a querer validar la calificación con ellos. Entonces, la cuestión es cómo se le plantea a los primero, hay un enorme desafío que es reunirnos en la academia y decidir el proyecto. La otra, quién y cómo se plantea, por supuesto, que quién va a orientar quiénes van a orientar los proyectos, cómo, cuándo se van a retroalimentar, pero hay un momento que es fundamental, que tiene que ver cómo se va a evaluar y con qué criterios. Regresamos al principio de esta charla. Y además, qué estructura tiene que llevar el proyecto. Si nosotros no tenemos claridad de ello, lo que nos hemos encontrado son experiencias de intentos infructuosos porque empezamos muy emocionados, pero después le dejamos el proyecto a una sola persona. Así que el primer desafío es que nosotros como docentes nos reunamos para plantearlo. La otra, definir una serie de rasgos en los que vamos a trabajar en el proyecto, sobre todo quién lo plantea, cómo se retroalimenta y cómo se evalúa, en qué momento. Y el último desafío que tenemos, me voy a regresar nuevamente, el último desafío que tenemos tiene que ver con los protagonismos. Como el curso del maestro Luis es el que dice, es que este curso es el que debe definir qué contenidos quiero ver en el proyecto, pues la maestra Azucena dice, oigan, pues, también mis contenidos son importantes, yo quiero que toquen estos contenidos. Y la maestra Marcela de Sonora dice, no, yo quiero que toquen estos contenidos. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado? Que el querer protagonizar, el que un curso quiera protagonizar la esencia del proyecto, lo que ha llevado es que en lugar de formar comunidad, termine un poco fragmentando a ese colectivo de docentes en una escuela. ¿Qué decimos nosotros? Si un colectivo no logra ponerse de acuerdo en algunos contenidos curriculares que debería tener el proyecto, hay una salida, colegas. Y tiene que ver con regresar a un principio que yo les dije. ¿Cuál es el fin de los programas de estudio 2022? Pues ya dijimos que ni es el curso, ni es el contenido, ni es el proyecto, ni son los trayectos formativos, ni la malla curricular. Es el perfil de egreso. ¿Qué hacemos? Revisemos el perfil de egreso de cuarto semestre y si no nos ponemos de acuerdo en qué contenidos van, revisemos qué proyecto pueda dar muestra de que se están trabajando los rasgos del perfil de egreso que tienen énfasis en el cuarto semestre. Y esto nos va a quitar, creo yo, nos da la posibilidad de no arraigar o de no incidir en que sean mis contenidos curriculares los que tendrían que ser. Así que hacer una buena maqueta de un USAER y una serie no sé, cosas que tendrían que hacer alrededor de una maqueta, puede ser suficiente para poder, como un proyecto integrador que les va a tomar mucho tiempo porque les tocará hacer, no sé, y cosas que ustedes puedan ustedes pedir, o un documental de una USAER o de un CAM, quizás pueda ser el proyecto integrador porque les tocará ir muchas veces, revisar, hacer entrevistas, en fin, sacar fotografías para poder hacer un buen documental. Entonces, no hay contenido curricular de un curso, pero toca el trabajo colaborativo, el sentido de lo emocional, el entender el espacio de trabajo, el reconocer los reglamentos que están ahí. Es decir, nos tocan muchos contenidos curriculares no explícitos de una unidad de aprendizaje. Esos son nuestros desafíos en el proyecto. ¿Qué me gusta? Y con esto voy a cerrar porque sé que para que puedan iniciar los cursos, quiero regresarme a una parte que me gusta mucho de los proyectos.
Yo les he comentado que en Mejoredu, fui parte de Mejoredu, hicimos un trabajo de investigación sobre proyectos en América Latina y nos encontramos con un tema que a mí me gustó o que nos gustó, una propuesta de proyecto que habla de si hay maestros de inglés, hay que me ayuden, pero creo que son 7. Siete. 7 elementos esenciales en el desarrollo de un proyecto. Una, fíjense qué interesante, se los comparto rápidamente, que sea auténtico, es decir, que no sea un refrito. Es decir, lo auténtico tiene que ver con ese pulso del territorio, de la comunidad de donde van los jóvenes, que sea auténtico. Otra, que no lo define el maestro, sino que los estudiantes tengan voz y elección en ese proyecto que les permita hacer reflexiones sobre, en este caso, sobre su formación y lo que están viviendo en la escuela normal. Me gusta mucho bueno, voy a poner por acá una serie digamos, cuestionamientos sustentados, que sea desafiante, es decir, que no sea fácil, que no simplemente se haga en un día o en una semana, que sea desafiante una cuestión desafiante el hacerlo, que haga constantemente una revisión y crítica del trabajo, pero algo que me gustó mucho y se los comparto, que sea un producto público, es decir, que el proyecto no se quede en las aulas de la escuela normal o de la calificación o de la escuela, sino que pueda ser un trabajo que pueda publicarse. Cuando digo publicarse no es mandarlo a una revista. A veces tenemos mucho la tentación de mandar cosas a revistas de los estudiantes, pero el sentido no se trata de publicar, no porque no se pueda. El sentido de hacer público es precisamente que tenga un impacto público, es decir, que regrese a la comunidad. Y ahí, bueno, tengo muchos años trabajando en proyectos comunitarios. Pienso en los proyectos que hemos hecho con las mujeres embarazadas en la sierra de tal lugar. ¿Qué hacemos? Vamos a la sierra a recolectar información, a trabajar con ellos, hacemos sistematización, regresamos con una propuesta y hablamos con los jefes de tenencia, con los hospitales de la comunidad o el hospital comunitario y les damos charlas a las madres de familia. Es decir, el producto es público, no necesariamente que se publique en una revista o un libro, que puede ser un fin, pero lo más importante es que sea público por el impacto, por el regreso a ese espacio donde hicimos el proyecto. Yo desearía que esto nos dé pauta. No quisiera quitarles más porque el tiempo es más privilegiado para ustedes que van a trabajar los cursos, pero quisiera pensar que esto no, como nos da pauta, como para pensar en libertad la posibilidad de un proyecto. No se preocupen si no sale. Si alguien no lo ha experimentado, no se preocupe si no nos sale. Colegas, los primeros que tenemos que tener una docencia reflexiva somos nosotros y no nos tiene que salir todo bien por tener 40 años de experiencia. Lo importante es iniciar y en función de cómo nos vaya, vamos haciendo nuestros ajustes, enriquecimientos hasta que nos pueda salir. Porque lo más importante de empezar un proyecto, de iniciar un proceso de proyectos, no es si me sale el resultado para presumir y publicar. Lo importante es la experiencia que nos ha dejado para poder enriquecernos y, por supuesto, también enriquecer el proyecto eventualmente. Pues eso es lo que les he querido compartir. Yo me comprometo que si esto les hace sentido, podemos regresar y hacer el tallercito o un taller más amplio. Creo que esta charla yo esperaría que fuera provocadora para que ustedes continúen en sus instituciones, aquí en el colectivo, o bien, si hace sentido, hacer el trabajo. Y cierro con la cuestión de la evaluación y los criterios. El día jueves, maestra Rebe, todos, vamos a tener reunión nacional de directoras y directores donde la evaluación va a salir, este tipo de situaciones van a salir y vamos a atender desde las autoridades que podríamos hacer. Como docentes podemos decir mucho, impulsar, pero recuerden que este tipo de procesos pasa por diferentes autoridades, empezando por sus directoras, directores, autoridades estatales y federales. Pues muchas gracias por la escucha. Deseo que haya pues generado cuando menos la inquietud de profundizar en este tema. Muchas gracias, doctor, muy amable por compartirnos esta plática y como dice, bueno, pues no se cierra aquí, también nuestra tarea es igual, ¿no? Abrir la discusión en nuestros equipos de los que se están conformando actualmente los cursos, ¿no? Quinto y sexto, y bueno, pues plantear que estos de cuarto, para quienes se está haciendo
pues esta plática y este acompañamiento entre pares, pues igual podamos dialogar ahorita en los talleres que vamos a tener, pues las propuestas de evaluación que hay y cómo se vislumbra el trabajo en las instituciones. Le agradecemos mucho. Y bueno, comentarles a los compañeros que recorrimos un poquitito la agenda, unos 15 minutitos, pero ya están las salas, el vínculo de las salas de Zoom para cada curso, se los pasé por el chat y bueno, pues podemos ya cerrar este trabajo aquí con el doctor Leiva, de verdad agradecerle mucho su acompañamiento. Y bueno, pues ya irnos a trabajar en los talleres. Igual usted tiene por ahí el vínculo, si nos quiere visitar Ujú. en alguno, ahí lo esperamos. Que estén muy Claro que bien. sí, ahí Muchas pasaré. gracias. Bonito día. Hasta Gracias, luego. feliz día. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día a todos, gracias. Hasta luego. Gracias. Día, éxito. Nos vemos. Nuestra Dulce, ya está abierta la sala ahí con el maestro Jaciel. Ya por él los está esperando. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Sí, le estoy diciendo al maestro Luis que allá en la sala, en el grupo de WhatsApp, está el Zoom. Sí. Hasta luego. Nos vamos a las salas.